Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy lo vamos a relacionar mucho con literatura, pero porque nos visita un ilustre, muy conocido y hasta hace poco anónimo también, me explicaré luego, autor, guionista, escritor y persona que ya por su apellido está vinculado a la televisión, Antonio Mercero. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablábamos de que un poco desconocido, porque como parte de Carmen Mola has llevado una identidad tapada durante el tiempo. Sí, he disfrutado del anonimato durante unos años, que está muy bien, se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy literario esto del anonimato, y ahora ya no, ahora ya damos la cara y ya nos van conociendo un poco. Bueno, un veterano además como literatura, como guionista de películas y de televisión, y que además hoy vamos a hablar ahora del libro que nos trae y que nos va a permitir hablar de películas relacionadas con la temática. Para eso también tenemos, como siempre, a nuestros amigos, Guillermo Balmori. Guillermo, buenas noches. Hoy vamos a relacionar y vamos a tratar un poquito de recomendaciones, como siempre, excepcionales las que traes. Muchas gracias. Yo lo que voy a hacer hoy va a ser recomendar, puesto que el tema de la novela es un poco relaciones familiares, familias y demás, voy a recomendar películas clásicas, como yo siempre hago, menos conocidas, pero que creo que se tienen que revalorizar, que la gente la puede descubrir o los que ya las conozcan las puedan revisar. Películas con temáticas familiares diversas, incluso muy complicadas. Temática muy cinematográfica. Sí, claro. David Felipe Herrando, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy nos visita tú como crítico literario también. Hoy tenemos un gran referente y sobre todo con una novela que ahora hablaremos. Yo lo entrevisté hace muchos años, cuando éramos pequeños. Es que tú tienes una edad también. Ya, es que aunque no lo parezca, uno va cumpliendo años. Bueno, hoy también con algunas recomendaciones y con esta recomendación, Antonio Mercero, de este libro, Está lloviendo y te quiero. Qué título más bonito, editado por Planeta, que es una novela de sagas familiares, decía Guillermo, de relaciones familiares, pero que esconde algunas otras cosas más. Preciosa la portada y este título. ¿De qué va esta novela que acaba de salir? Bueno, el título sí, es verdad que es poético, es evocador, podría parecer de una novela romántica, pero no lo es. Esto es una saga familiar que va a recorrer el siglo XX español en una localidad guipuzcoana, Lasarte, que es el pueblito donde nació mi padre, donde nació mi familia paterna. En 1916 arranca la historia y arranca con el relojero de Lasarte, que construye, fabrica un reloj al que llamarán el incomprendido y que el personaje de la generación actual encuentra en Wallapop. Esto es real, esto me pasó a mí. Y lo que no es real es que al intentar ponerlo en hora encuentran un mensaje alojado, escondido en el mecanismo, y el mensaje dice: está lloviendo y te quiero. Entonces aquí empieza una pequeña intriga. ¿Quién escribió ese mensaje? ¿Por qué está dentro de este reloj? Y vamos a ver si esto encierra o no, esconde o no un secreto de familia. Ese es un poco el juego. Aquí hay que decir que abarca mucho tiempo en el... Sí. O sea, hace como una crónica también de España, ¿no?, en el siglo XX. Sí, es también un poco un recorrido por la historia de España, claro. Empezamos en la Primera Guerra Mundial, que ahí España estaba, digamos que, mirando los toros desde detrás de la barrera. Pero es una época bonita también en España, ese inicio de siglo, y atravesamos la República, la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo, la represión, todo eso hasta llegar al tiempo actual. Bueno, el tiempo actual con el estrés y con la vida vertiginosa que tenemos montada, porque no olvidemos que aquí hay un reloj de pared un poco pasando de mano en mano y de generación en generación, y yo creo que esto nos obliga a reflexionar también un poquito sobre el tiempo y qué hacemos con él. Y el personaje principal al principio es un niño, eso nos va a dar pie a hablar también de personajes cinematográficos de niños. Una cosa bonita a destacar es que esto era un proyecto que tu padre quería llevar a serie, ¿no? O a televisión o a cine. A cine. Él, no el libro, no lo que yo me he inventado aquí, el título. El título Está lloviendo y te quiero, ese título es de mi padre. Es de un guión inédito, que quedó inédito, en el que él contaba sus recuerdos de infancia y de juventud en Lasarte y en San Sebastián, que son los escenarios principales de mi novela también. Entonces, su guión, que es precioso, contaba un poquito el germen de ETA, y lo quiso levantar el proyecto en los años 80 y quizá era un pelín pronto, no habían caído todavía los velos, ahora ya se han hecho muchas cosas sobre ETA, pero entonces no era tan fácil. Y se quedó ahí en un cajón ese guión, eso siempre le pesó. El guión es precioso y yo del guión le robo el título, que sirve un poco como homenaje, porque a él le gustaba también mucho este título.
el título y un poco el escenario, la geografía exacto, sentimental en realidad de mi padre, sí. Una historia preciosa, a la que recordaremos al final del programa. Está lloviendo y te quiero, de Antonio Mercero, editado por Planeta, y que recomendamos como lectura, deberes para este fin de semana, aparte de ver cine y de pasarlo bien, lean esta novela. Antonio Mercero es guionista, además de escritor, y guionista de grandes películas muy vinculadas también a Gracia Querejeta, como es el caso de 15 años y un día, de Felices 140, de Invisibles. Sí. Qué unión más bonita con una de las grandes directoras. Sí, sí, y también de padre ilustre guipuzcoano, de Hernani, sí, el ilustre Elías Querejeta. Ella era una donostiarra para mí, aunque fuera madrileña, como lo soy yo, pero éramos dos madrileños un poco donostiarras. Gracias a ello, sí. A la hora de hacer, estamos viendo algunas de las películas, a la hora de hacer los guiones respecto a escribir, el Antonio Mercero, guionista y literario, ¿conjuga bien? ¿Es fácil para ti? Sí, yo creo que sí. El guionista para mí tiene alguna ventaja que puede colocar en el mundo de la literatura. Los guionistas tenemos la palabra ritmo muy metida dentro. Es muy importante el ritmo en un guión, no puede decaer. Y creo que en la literatura también hace falta, ¿eh? Creo que el lector exige hoy día, sobre todo, una propuesta lectora fuerte, sacudiéndole las emociones y con giros en la trama. Eso viene todo muy del guión, así que yo creo que están cada vez más vinculadas las dos. Los diálogos tan importantes y que cada vez cuesta más de encontrar buenos diálogos en el cine. Sí. Lo cuidas, ¿no? Especialmente. Bueno, yo lo cuido, sí. Intento, me digo a mí mismo que tengo buen oído para ver cómo hablaría la gente o cómo hablaría cada personaje, que es un poco la clave de dialogar bien, ¿no? Y manejar también los silencios, porque muchas veces es más elocuente lo que uno calla que lo que uno dice. Bueno, todas esas cosas, sí, el diálogo es importante. También en televisión española y en televisión en general, Farmacia de Guardia y otras series, y aquí en televisión española con mucho éxito hay una serie maravillosa que se llama La caza a Monte Perdido, donde además permite el thriller, esta serie que ha enganchado tanto, es diferente el lenguaje televisivo del cinematográfico a la hora de hacer guión. Sí, es diferente, es verdad, eso no se puede negar. El cine te permite también un poquito más, ¿no? La recreación visual. En la tele la gente tiene que estar casi todo el rato oyendo a alguien hablar, ¿eh? No puedes abusar de los silencios en la tele. Mencionas La caza, que es Agustín Martínez, el creador, uno de mis compañeros de Carmen Mola, y lo digo para que no me regañe. Sí. Es preciosa la serie, a mí me gusta mucho, es un gran escritor de thriller, Agustín. Y además a Alain Hernández, que es un grandísimo actor, le da un personaje muy bonito. Bueno, pues después de estos apuntes breves de nuestro invitado Antonio Mercero, vamos con las recomendaciones y vamos a hacer este juego que nos gusta tanto de recomendar y por qué, muy brevemente, esas películas. Empezamos por David Felipe Arranz con una película, como tú bien decías, vamos a hablar de relaciones, sagas, etcétera, y aquí tenemos una obra maestra de Orson Welles. Pues le he traído porque yo creo que, como bien dice Antonio, Me está lloviendo y te quiero, las sagas familiares están muy pegadas a la tierra. Y en este caso, la novela original, que además fue ganadora de un Pulitzer, de Buck Tarkington, que es Los magníficos Amberson, era un proyecto maravilloso de Orson Welles, era su segunda película. Como siempre, este hombre dejaba las cosas un poco cogidas con pinzas y en uno de esos viajes suyos pues llegó la RKO y dijo, mira, como no vengas, te lo va a montar Robert Wise, te vamos a pegar un tajo, como así fue. Pero el metraje que tenemos es la confrontación entre la alta aristocracia de esas familias de rancio abolengo que miran a los demás por encima del hombro y la nueva generación de industriales que se estaban haciendo ricos. Entonces, ese cruce, ese choque de esas dos corrientes, que en el fondo también es la historia de Estados Unidos, pues Orson Welles lo hace con la troupe del Mercury Theatre, que ya la había adaptado radiofónicamente. Bueno, de hecho, ¿os acordáis cuando Ciudadano Kane empieza con el micrófono y dice, mi nombre es Orson Welles? Claro. Bueno, pues estos experimentos ya los había hecho antes. Así que El cuarto mandamiento y ese homenaje también a Robert Wise, que era un poco el señor lobo de Orson Welles, que cuando lo dejaba todo empantanado, pues lo tenían que llamar para que lo arreglara, pero lo arreglaba con la tijera. Ese es el problema. Por supuesto, puedes intervenir cuando tú quieras, es que es invitado nuevo. Le falta como 40 minutos a la película. A la película. O sea, no te digo nada. Otra, y lo dice en el título, La dinastía de los Forsyth,
es una de las primeras recomendaciones que nos trae Guillermo Balmori. Cuéntanos. Esto está basada en la obra también, en la novela. Era una serie de novelas, un grupo de novelas muy exitosas en Inglaterra a principios del siglo XX, y la Metro-Goldwyn-Mayer la compró en 1936. Le costó mucho comprarla porque no quería vender los derechos el autor, y solo adapta la primera de las varias novelas que había de esa dinastía, de esa saga de los Forsyth, que luego mucha gente la sonará la serie de televisión. Hubo una serie de televisión que era la saga de los Forsyth. Aquí es la dinastía de los Forsyth. Compró los derechos en 1936, quería hacer una especie de gran hotel con todas las estrellas, con Greta Garbo, con Joan Crawford, con Robert Taylor, pero al final hubo muchos desacuerdos y no la estrenó hasta casi más de 10 años después, en 1949, coincidiendo con el 25 aniversario de la Metro-Goldwyn-Mayer, sus grandes bodas de plata. Lo celebra haciendo una serie de películas de prestigio. Una de ellas es esta, que tiene un reparto espectacular. Grant Garson, Errol Flynn, Walter Pidgeon, Janet Leigh, Robert Young. Y vemos a Errol Flynn, es muy curioso, haciendo de lo que él no era en la vida real. Es decir, sabemos que era un juerguista, un vividor, pues aquí hace un hombre muy comedido, que odia el escándalo, que odia... Y es curioso ver a Errol Flynn en ese caso. Y cuenta, pues eso es una saga familiar, por eso le he traído aquí una saga familiar, con una mujer muy atrevida para la época, tuvo ciertos problemas con la censura, se estrenó en España, es curioso, por una mujer que se casa con un hombre muy rico, que sabe que no está enamorado de ella, no está enamorada de él, y él la tiene como una posesión. Es un hombre que tiene mucho dinero, él la tiene como una posesión más, ella se cansa, se va con un intelectual, se fuga con un intelectual, y eso pues causa un escándalo en la sociedad de aquella época, y también lo causó la película cuando se estrenó. Pues la saga, la dinastía de los Forsyth. La dinastía de los Yarza, que es la de los Yarza, que no es tan adinerada, ¿eh? Los Yarza eran relojeros, eran mecánicos, eran operarios. Pero bueno, los Forsyth... Pero creo que los problemas de la familia seguramente eran similares. Los Forsyth se consideran nuevos ricos en Inglaterra. Es una de lo que tiene Errol Flynn, tiene esa espina clavada. Soy un nuevo rico y tengo que hacerme un nombre, ¿no? Es una de las eso lo hemos visto en cine. Primera recomendación que nos trae Antonio Mercero es un peliculón de Moncho Armendáriz, Secretos del Corazón. Estuvo a punto de ganar el Oscar y sobre todo es una historia bellísima. ¿Por qué has querido traer esta película? Bueno, porque toda la primera parte de mi novela la sostiene un niño, el protagonista. Yo estaba pensando en películas con niño y rurales. Exacto. Y esto lo tiene, este niño que va a pasar ese verano allí a un sitio, a Navarra, no es Guipúzcoa, pero bueno, está cerquita, y va descubriendo cosas de la vida, ¿no? Que es un poco lo bonito del niño, que siempre que tienes a un niño protagonista en realidad estás hablando del aprendizaje de la vida de una mirada infantil, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Todo el paisaje navarro a mí me lleva un poquito al paisaje que aparece en mi novela, el paisaje de Guipúzcoa, y me gusta la idea de los secretos del corazón, de los secretos familiares, porque al final, en el género de la saga familiar, quieras que no quieras, estás pisando el tema del secreto. O conocer. Sí, exacto, el secreto, lo vas a conocer o no. ¿Cómo es la versión de una familia? ¿Cómo te la han contado? ¿Dónde están esos secretos? ¿Dónde está la parte callada? ¿Por qué solo hay una versión? ¿Por qué esto es unívoca, no el relato de la familia? ¿Por qué no aportan otros miembros de la familia su versión y el relato empieza a ser más rico? Ese es un poco el juego de la saga y el juego de Está lloviendo y te quiero. Y esto me traía un poco la película de Moncho Armendáriz, que me parece una preciosidad. Me la ha recordado enseguida. Que ganó 4 Goyas, actor revelación, dirección artística, sonido, actriz de reparto y premio Ángel Azul a mejor película europea en el Festival de Berlín, aparte del premio Ondas, y estuvo a punto de ganar el Oscar. Una película muy, muy interesante, muy bonita, con Carmelo Gómez, Vicky Peña, estaba ahí Silvia Munchar López y ese niño, Andoni Herburu, del que nunca más se supo. Hizo un par de anuncios y poco más. Sí. Missing, la película con Sissy Spacek y Jack Lemmon, también es otra de las películas que ha querido traer a recomendación Antonio Mercero. Esta película durísima que habla de un hecho tristemente conocido como es la dictadura de Chile, de Salvador Allende. ¿Por qué has querido esta película también? Bueno, pues porque en el argumento de esta novela juega una parte muy importante la represión del franquismo en los años 70, en concreto la obsesión hacia el comunismo, que estaba en la clandestinidad. Y bueno, sin querer destripar demasiado el argumento, sí hay un instante en que uno de los personajes, uno de los Yarza, se ve inmerso en un asunto político duro que le obliga a tener cuidado, a esconderse, en fin. Estamos aquí un poco en parte política,
política chunga, ¿vale? No, igual no tan chunga como en la dictadura de Argentina o la de Chile en cuanto a desaparecidos, pero desde luego sí en cuanto a represaliados y torturados en el infausto calabozo de la Puerta del Sol. Y bueno, pues me ha recordado... Hay un vínculo muy, muy claro con esta película de Costa Gabras. Que ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, además, y una de las, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y es una de las grandes interpretaciones de Jack Lemmon. Alejado de la comedia y sí, absolutamente. Sí, en una clave diferente. Sí. Maravillosa película, como lo es una de Elia Kazan, Lazos Humanos. Bueno, es el estreno en el cine y también la traigo porque es historia de Estados Unidos, varias generaciones, el crecimiento de esa niña, como decía Antonio, que es testigo un poco de los acontecimientos. Y es la parte de los inmigrantes irlandeses que construyen Estados Unidos con muchísimo esfuerzo y luego con una constante que había en muchas familias que años más tarde, porque esto arranca a finales del 19, la ley seca es la que un poco viene a poner las trabas que había, porque claro, muchos de estos padres de familias humildes terminaban alcoholizados, como es el patriarca de esta familia, que es James Dunn, que hace también papeles muy buenos en el cine de la época. Y la novela es muy autobiográfica, es de Betty Smith. Ella hizo muchas encuestas, recogió mucha información sobre esos clanes irlandeses que venían a los Estados Unidos. La niña que aparece es Peggy Ann Garner y es una de esas niñas que dicen muchos que es como una de las mejores interpretaciones infantiles de la historia del cine. Entonces, a mí me gusta mucho la mirada infantil que tiene Elia Kazan y cómo focaliza sobre esa niña que es testigo pues, de unos avatares familiares muy extremos y de supervivencia. Es muy bonita la relación con el padre, ¿verdad? Porque el padre es un borracho, pero ella le quiere. Le quiere mucho, sí. Y le quiere, porque es muy buen padre a pesar de ser borracho. Es un alcohólico enternecedor. Y es verdad, ¿no? Es justo lo que dice David. Sí. Luego volveremos con Elia Kazan porque trae una película, La Ley del Silencio, maravillosa. Los cuatro hijos de Adán, una película con Ingrid Bergman. Es la segunda película que hace Ingrid Bergman en Hollywood y se la contrapone aquí con Susan Hayward, que tampoco era muy famosa, todavía no se había convertido en estrella. Y la he traído porque es una película muy buena de Gregory Ratoz, que lo que cuenta es cómo es una familia de un hombre viudo con 4 hijos y cómo tiene una institutriz que es Ingrid Bergman y uno de esos hijos se casa con Susan Hayward y cómo las mujeres de la casa, a pesar de que los hombres creen que son ellos los que llevan el cotarro de la casa, en realidad las que llevan el cotarro son ellas, porque saben psicológicamente interpretar, conocen bien a los hermanos, la institutriz la conoce y es esta institutriz muy buena. Ingrid Bergman se la llamaban Santa Ingrid en aquella época, este papel de mujer muy buena y decorosa, frente a Susan Hayward, que está estupenda en esta película, un papel muy atrevido para la época, que se casa con uno de los hermanos pero se quiere liar con los otros 3. Entonces, y de hecho lo consigue o lo medio consigue con parte de ellos. Entonces es la lucha entre esta mujer perversa, por así decirlo, y la mujer cándida, que lo que quiere es mantener a la familia unida, porque evidentemente si se va liando con todos los hermanos la familia va a terminar hecha un Cristo, ¿no? Entonces es ese choque de caracteres, en el cine de la época, la buena, la virtuosa y la mala, la perversa, en unos papeles muy buenos y esa contraposición de interpretaciones de Susan Hayward e Ingrid Bergman, 2 grandes actrices, oscarizadas las dos, no en esta película, pero posteriormente, y es recomendable, yo creo que es una película muy buena para ver. Como recomendable es la película que nos trae de una de las grandes que casi cada semana sale, que es Bette Davis. Sí. Con Jezabel. Nunca, es la primera vez. Claro, no, Jezabel, por favor, qué obra maestra. Claro, yo traigo Jezabel porque me gusta la Bette Davis que quiere escandalizar a la sociedad. Y hace que lo conseguía. Eso es lo que me gusta, porque yo tengo un personaje en esta novela que es el Enriqueta, que aparece en la muy pacata sociedad de las artes para escandalizar. Viene de un divorcio así muy humillante con un industrial vasco adinerado, mujeriego, derrochador, ya has hartado de él, y viene a escandalizar a una sociedad muy conservadora. Y a mí, pues yo recuerdo perfectamente a la Bette Davis de Jezabel con su vestido rojo, cuando había que vestir de blanco en esa sociedad sureña y también muy recatada, y ella quiere vestir de rojo en ese baile. Y lo consigue. Y por supuesto consigue escandalizarlo a todos, incluso a Henry Fonda, que está todo el rato tratando de estar con ella, pero no es tan fácil. No sé, ese tipo de mujer que no sabes si viene o si va en la seducción y vuelve loco al hombre más centrado, como un poco más cejado,
Gijunto, que es California. Qué película tan realista. A mí me vuelve loco. Y el Buenísima. personaje Enriqueta, que es mi personaje favorito de mi novela, Estás viendo y te quiero, cuando yo lo escribía me acordaba muchas veces de la Bette Davis de Jezabel. Qué bonito. Qué buen referente. Volviendo a las sagas y en la época de 1936 está ambientada esta novela de Miguel Delibes, pasada a pantalla, que es Retrato de familia, que era mi idolatrado hijo Sisi, aquí con un jovencísimo y desconocido en lindes cinematográficas, Miguel Bosé, al lado de Mónica Randall, de Amparo Soler Leal, Antonio Ferrandis, en fin, las pasiones familiares, amorosas y sobre todo sexuales y políticas de una familia burguesa y destrozada la familia por la guerra civil. Una película y un libro absolutamente magistral y una película, la verdad, muy bien adaptada, la novela al cine. David, nunca te canté para mi padre. ¿Esto qué es? Vamos de títulos bonitos como Sí, se parece. Está lloviendo Os porque te traigo quiero. una maravilla, Nunca canté para mi padre. Es una película de los 70 de intercambio generacional. Melvyn Douglas, muy mayor ya, interpreta al padre de Jim Hackman y la fuerza que tiene es una confrontación permanente de un padre hipercontrolador que se ha comido la voluntad de su hijo. Entonces Jim Hackman, que ha enviudado, le quiere presentar a su padre a su segunda esposa, que es una médico que es un encanto de chica, pero este señor empieza a sacarle pegas por todas partes. Y aunque hace verdaderos esfuerzos por entenderse con él políticamente, sociológicamente, psicológicamente, Melvyn Douglas, que tenemos ahí, está en sus 13, está en sus convicciones de señor ya de una cierta edad, muy conservador, con las cosas muy claras, y cree que su hijo lo que tiene que hacer es acatar, obedecer e incluso casarse con la que a él le parezca. Y Jim Hackman cuenta luego él que había momentos muy sublimes porque lo sentían los dos, ese salto generacional de actores de Hollywood, y entonces pues esas emociones que vemos en las películas probablemente las vivieron ellos, porque salían bastante azorados del rodaje, ¿eh? O sea, peliculón. Y además Jim Hackman siempre engrandecía. Jim Hackman, y le hacemos el homenaje a Jim Hackman siempre. Como homenaje hemos hecho a Charles Chaplin y volvemos, aunque sea con un apunte rápido, como otra de las películas que ha traído Antonio Mercero, de una obra maestra absoluta. Sí, una obra maestra absoluta. Bueno. La traigo por El reloj, porque no caía en películas con un reloj de pared, francamente. Pero El reloj en tiempos modernos es muy icónico y también me interesa de tiempos modernos la industrialización de la vida, que esto lo cuenta esta novela. Lasarte era un lugar muy rural y de pronto empieza a convertirse en un lugar fabril y va creciendo poco al calor de las fábricas y de la industrialización. Esto se cuenta un poco en esta novela, es en realidad la evolución de todo el país. Y esto, bueno, pues en tiempos modernos toda esta cosa ya del trabajo mecanizado. En mi novela hay varios personajes de mi familia que trabajan en la fábrica de neumáticos de Michelin, que aún existe en Lasarte y que era la principal ocupación laboral que había en ese pueblo, era esa fábrica Michelin que creo que arranca en los años 30 y digamos que de la mano de esa fábrica Lasarte empieza a convertirse en un pueblo muy industrial. Bueno, todo esto, son los motivos de tiempos modernos que en realidad yo creo que se podría recomendar en cualquier situación, en cualquier tema y en cualquier contexto. Bueno, ven porque tienen que leer Está lloviendo y te quiero, porque es que abarca todo el cine también mundial. Sí. Vida de mi vida es otro título muy bonito que nos trae Guillermo Balmori, con música además de Víctor Young, que es uno de mis preferidos. Es una maravilla, es verdad, toda la música de Víctor Young es espectacular. Vida de mi vida dirigida por David Miller, este director que fue amigo de Garci siempre le quiere reivindicar y yo también lo reivindico, es un gran director. Esta película es muy curiosa, está producida por Samuel Goldwyn y cuenta un caso, la verdad es que a mí me impresionó cuando la vi, está muy bien llevada además esta película. Anne Blyth es una chica de una familia acomodada norteamericana media alta, que se va a graduar, tiene un novio guapo, un novio perfecto, ella es guapa, es atractiva, tiene todo en la vida. De hecho tiene una hermana pequeña a la que siempre ordena y siempre manduquea. Pero de repente la hermana pequeña descubre que en realidad esta chica es adoptada, la hermana mayor nadie lo sabe, no siquiera ella. Es una chica muy altiva, es como va muy de sobrada, ¿no? Podríamos decir. Y en una discusión, por despecho y por rabia, se lo dice a la hermana. Y la hermana, con esa vida tan perfecta, de repente ve que se le hunde la vida,
no tiene por qué, porque al fin y al cabo no es tan grave, eres adoptada, los padres le dicen que no se lo han dicho, pero que es súper querida, que no tienen ni que preocuparse, que la quieren igual, evidentemente, pero ella se obsesiona, esa vida perfecta, quizá por el orgullo, ¿no? Que ella incluso, probablemente ella hubiese despreciado a alguien adoptado, ¿no? Probablemente en ese orgullo tan clasista que ella tiene, pero se veía en esa situación. Se empeña en conocer a la madre, que esto siempre, la madre de verdad, que esto siempre dicen que no se debe hacer, se empeña tanto, pese a las recomendaciones del psicólogo de que no lo haga, la conoce y conoce a una mujer, o una pobre mujer, Anne Borsa, que en un papel maravilloso, una pobre mujer probablemente maltratada, no se la ve en la película, pero por el marido que tiene se intuye que es una mujer maltratada, muy buena mujer, pero que la descoloca porque ya no sabe si pertenece a esa vida, a la vida de esa mujer desmejorada, una mujer de los barrios bajos, o pertenece a los barrios altos. Un cacao mental en esta chica orgullosa, que se le cura el orgullo a base de bien con esta situación, y deja bien claro, y está muy bien tratado en la película, el problema de que tiene mucha gente, por desgracia, al descubrir que son adoptados y no saber llevarlo, ¿no? Vida de mi vida y Sonata de otoño, de Bergman. Pues una joyita, también intergeneracional, muy autobiográfica. Bergman pues descubre, siendo ya un poco mayor, pues que esa familia suya emblemática, que era impoluta, pues resulta que su padre, un pastor protestante, pues había tenido un lío, un romance, y entonces le produce un cortocircuito neuronal, porque claro, ha sido un padre severo a lo largo de toda su vida y resulta que no se aplicaba para sí lo que quería para los demás. O sea, la prédica que extendía en la familia con el rigor que conocemos en Fanny y Alexander, ese peliculón, pues aquí, por ejemplo, se centra Bergman en la relación entre Ingrid Bergman, que los Bergman estaban deseando trabajar juntos, y entonces Ingrid Bergman y Bergman, que es la madre. Una madre también pues muy chantajista, emocional, que también se ha comido la hija, que es Lee Fullman, y que veis en esta secuencia que no se atreve a decirle nada, ¿no? Entonces, el reencuentro de las dos les produce a las dos un gran sufrimiento. Quien quiera completar, tenemos aquí, por ejemplo, las confesiones privadas de Ingmar Bergman, donde cuenta precisamente por qué su familia se rompió, que es una maravilla, que es autobiográfico y que ha publicado Fulgencio Pimentel en tapa dura. Maravillosa recomendación. Yo me encanta que hayas traído una película como Surcos. Primero porque es una de las grandes joyas del cine español de todos los tiempos y porque viene muy bien al hilo, ¿no? de esa sociedad de la época. De esa sociedad de la época sí, que hay un momento en que tiene que hacer la migración, ¿no? Del pueblo a la ciudad. Empezamos a notar ya eso, ¿no? Esos movimientos migratorios, ya el campo no te sirve para salir adelante y nos tenemos que ir a la ciudad. Esto lo hace mi familia, ya en la novela se ve, en la última generación, la penúltima generación de la que se ocupa la historia. Y es un poco ver, como le pasaba a la familia de Surcos, que no es tan fácil el cuento como se lo han contado, que llegas a la ciudad y en fin, te han puesto una alfombra roja y ya empiezas a prosperar y lo único que te va a pasar es que vas a echar de nuevo al pueblo. No es así. No te van a recibir con los brazos abiertos y vas a tener que sortear un montón de dificultades y de obstáculos para conseguir un lugar en el mundo, en la ciudad y un poquito de prosperidad. La película a mí me encanta, yo soy muy fan, me parece una joya, a mí también, del cine español, y no sé, me he acordado de ella y me apetecía traerla y por lo menos recordarla un poco. Claro que sí. Y que ya en su estreno produjo resquemores en el franquismo. Acordaos de que los censores decían, uy, cuidado, que el retrato que está haciendo Nieves Conde es bastante implacable. Sí, y tuvo muchos problemas. María Asquerina, Marisa de Leza, Francisco Arenzana. Hay que decir, por cierto, que acaba de restaurar la Filmoteca Española El Inquilino, que es la otra película también que habla además mucho de lo que es el problema de la vivienda, que está muy de actualidad. La ha restaurado la Filmoteca Española, la ha estrenado estos días. Una copia estupenda, que por fin esa película que estaba maltratada, incluso me refiero a que no estaba muy bien conservada, por fin ya se va a poder ver en calidad. Y la Filmoteca además creo que la va a poner la versión censurada, la no censurada, con escenas. Los herederos han colaborado para aclarar todo lo que la censura. Qué bien, porque además la Filmoteca hace una labor excelente a la hora de restaurar películas. Estamos acabando, pero aún nos quedan algunas películas al hilo de esta maravilla de Está lloviendo y te quiero, y es Fanny, la película con Leslie Caron y Maurice Chevalier.
y Charles Boyer. Charles Boyer. Yo diría Charles Fanny, Boyer. porque está basada en una... Se pronunciaría Fanny, porque está basada en una novela, en una obra de Marcel Pagnol, tiene una trilogía, una de ellas era esta Fanny, que es Leslie Caron, lo iba a haber hecho Audrey Hepburn, pero por compromisos al final no lo hizo. Y esta película es de Joshua Logan. Joshua Logan había llevado a la versión... Es la novela de Marcel Pagnol había dado lugar a un musical, ese musical lo dirigió Joshua Logan en las tablas, lo llevó al cine, le quitaron los números musicales porque Jack Warner dijo que el musical estaba pasado de moda ya y que no lo quería. La película estuvo nominada incluso al Oscar a la mejor película y cuenta una historia, yo creo que es una especie de cómico drama romántico, una cosa curiosa, ¿no? Tiene a las tres mayores estrellas, digamos, francesas que tuvo Hollywood, que se embarcaron en Hollywood, Charles Boyer, Maurice Chevalier y Leslie Caron, y cuenta la historia, la he traído aquí porque cuenta una historia muy bonita. Es una chica que se enamora y vive perdidamente enamorada de un chico del pueblo, está todo en el pueblo de pescadores. El chico al final se da a la mar, pero la deja embarazada. Él no sabe que la ha dejado embarazada. La chica se queda embarazada en un pueblo en el cual la van a repudiar por ser madre soltera, pero un señor mayor, que es Maurice Chevalier, se quiere casar con ella, se casa con ella, acepta a ese hijo como si fuera suyo, aunque sabe que no es suyo, lo acepta y le da el nombre y hace todo lo posible con la chica. Cuando el novio vuelve y quiere recuperar a su hijo y a su mujer, ella le dice que no, porque ya no está enamorada de ella y se ha enamorado del señor mayor, que es el que la ha comprendido, el que la ha acogido y el que le ha dado todo su amor y ella lo agradece. Es muy bonita esa historia. Una historia Secretos de familia. Secretos de familia. Sí, tenemos más secretos. Monsieur Hulot, mi tío, está presente en la película. Está presente en el libro, sí, sí. En la parte de los años 70, un poco de los comunistas que operan en la clandestinidad. Digamos que hay algunas tertulias de cine, de los cineclubs de la época, que más que hablar de cine, se hablaba de cine, pero también se conspiraba un poquito y se preparaban algunas actividades contra el régimen que ya, digamos, que boqueaba, pero que no terminaba nunca de rematarse la muerte de Franco, de consumarse. Y los que acuden a esos cineclubes tienen que ir con un seudónimo y el que escoge mi personaje es Monsieur Hulot, porque es un aficionado a las películas de Tati, es su director favorito, lo era también de mi padre, le encantaba Tati. Y entonces, ¿cómo no me voy a poner aquí a cualquiera de Hulot? Pues mi tío, pero vamos, puede ser cualquiera. El personaje que se siente más cómodo con los locos y con los niños que con los adultos. Esa es la maravilla del personaje de Hulot y la maravilla que bueno, a mí mi padre lo decía también. Yo prefiero estar con los niños que con los adultos arrogantes y vanidosos que hay sueltos por ahí. Nos vamos ya finalizando, pero hay un par de películas más. Agosto, sobre todo porque yo la he visto en teatro, la he visto en cine y es una tremenda historia familiar. Es maravillosa porque John Wells lo que hace es reunir un reparto increíble, encabezado por Meryl Streep y bueno, pues tenemos incluso a Julia Roberts, donde en este caso, fijaos que es el matriarcado el que se somete a juicio con todo el dolor que ha infligido en cada uno de los miembros de su familia, en los hijos, las hijas, los cuñados, las cuñadas, y hay una gran cena, que eso es muy dramático, como dice Moisés, porque te permite desarrollar los personajes en un mismo espacio y en un solo tiempo, ¿no? Y esa concentración que ha logrado John Wells de la pieza literaria en la película me parece fastuosa, y las idas y venidas mentales que tiene la película el personaje de Meryl Streep son increíbles. Y seguro que muchas familias se sentirán identificadas con estas cenas, las famosas cenas familiares, donde se junta toda la gente. Bueno, y si no, Beth Festen, Eso es, que es otra de las grandes. Acabamos con Elia Kazan, porque nos trae La ley del silencio. ¿Cómo lo relacionamos aquí? Bueno, lo relacionamos... ¿O es porque particularmente te encanta? Bueno, me gusta la película y me gusta Elia Kazan, pero estamos me lo trae por el mundo de las delaciones, de ese momento en que te has metido en un lío porque alguien se ha ido de la lengua. Elia Kazan, él en sí, fue un delator en el macartismo y en la caza de brujas, y curiosamente en On the Waterfront, en La ley del silencio, está haciendo una película que habla un poquito de eso, ¿no? De los sindicalistas del puerto. No sé, todo este universo de los años 70 del que he hablado antes al hablar de mi tío, tiene mucho que ver en la historia y en la figura como director de Elia Kazan también. En el sentido de y luego que está viva Eva Marie Saint, ¿verdad? Es una de las grandes divas de Hollywood que todavía vive. Bueno, y esta escena entre Rod Steiger y Marlon Brando ya ha pasado a la historia del cine como una de las grandes. Bueno, pues, ¿qué ha pasado volando? Hablando con Antonio Mercero, con Guillermo y con David Felipe, pero les quiero recomendar de nuevo esta pedazo de novela porque
Bueno, Antonio Mercero ha hecho con Está lloviendo y te quiero una novela alejada de lo que es Carmen Mola, de lo que nos tiene acostumbrado de thriller, pero con su sabia pluma has hecho una magnífica novela que recomendamos absolutamente, muy bien editada como siempre por Planeta, con una bellísima fotografía del niño y sobre todo porque es tu nueva criatura y que estás contento. Una nueva criatura que pisa los charcos, que a mí me gusta un poco reivindicar, como hacía mi padre, la parte lúdica de la vida. Es una novela dura porque recorre el siglo XX español, que en sí es bastante negro, pero creo que puede llegar a los lectores, porque yo busco ahí un poco las emociones. Y bueno, pues las emociones que también las familias tienen dentro, ¿no? Tristezas, pequeñas traiciones, resentimientos incubados, pero también esperanza, mucha camaradería y mucho amor, ¿no? Las familias son así. Pues un placer y sobre todo tener el apellido Mercero en este plató lo engrandece. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. Mucha suerte Un con la placer. novela, enhorabuena. Sí. Y bueno, pues lectura bonita y gracias Guillermo, David, Felipe, Muy Arnaz, buenas noches. y a todos ustedes. Y nos vamos con una película que también ha recomendado porque sale un niño, Totó, en Cinema Paradiso, y como homenaje hemos hecho este montaje para despedir el programa Secuencias, agradeciendo a Antonio Mercero y con esta pedazo de novela que recomiendo. La semana que viene más cine aquí en Secuencias en 24.